Buenas noches. Continuando con la serie que iniciamos el pasado jueves, comentábamos este último día que muchos de los argumentos que se dan sobre cuestiones como el aborto o la eutanasia para defender pues, las posiciones de quien está hablando se apoyan en la afirmación de la dignidad de las personas. Y lo curioso es que a veces estos argumentos son contradictorios, ¿no? O sea, usando todos, apelando todos a la idea de que las personas son dignas. Como digo, los argumentos pueden ser distintos. Con apoyo en la dignidad, las personas tendrían derecho a anticipar su muerte al momento en que quisieran, y con apoyo en la dignidad también, la vida hay que protegerla, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿dónde radica el problema? De eso hablábamos también el último día, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? Si casi todo el mundo cree que las personas son dignas, ¿por qué, apelando a la dignidad, se pueden producir esas contradicciones, ¿no? Esencialmente decíamos también que la causa está en que no todos los que hablan de dignidad entienden lo mismo por dignidad ni creen que su origen sea el mismo. Para nosotros los cristianos la dignidad deriva del hecho de que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios y de que somos amados por Él de manera incondicional. La implicación más importante de esto es que nuestra dignidad no depende de que poseamos determinadas capacidades o de que disfrutemos de buen estado de salud, ni siquiera depende de que tengamos la posibilidad de expresar nuestra opinión. No importa que tenga, por ejemplo, una enfermedad como el Alzheimer, donde realmente no tengo ni siquiera conciencia de mí, o que esté en coma o que esté moribunda, ¿no? En cualquier caso, mi dignidad permanece. Sin embargo, tenemos que considerar que con la llegada del pecado, la imagen de Dios en el ser humano se difumina. Eso se expresa muy bien en el libro de Génesis, ¿verdad? En el capítulo 5 nos encontramos el siguiente texto. Este es el relato escrito de los descendientes de Adán. Cuando Dios creó a los seres humanos, los hizo para que fueran semejantes a Él mismo. Cuando Adán tenía 130 años, fue padre de un hijo que era igual a él, su viva imagen, y lo llamó Set. Lo que llama la atención de este texto es que la descendencia de Adán ya no es enteramente imagen de Dios, porque tanto Adán como Eva, al pecar, habían cambiado, habían, digamos, desdibujado esa imagen de Dios en ellos. ¿Y qué implicaciones tuvo esto en los rasgos que como criaturas creadas hemos dicho que tienen los seres humanos? Tuvo consecuencias, eso es indudable, ¿verdad? La dignidad de la criatura creada no se perdió, pero como dice Pablo Martínez, ese sello imborrable de la imagen de Dios se vio profundamente alterado como resultado del pecado. De modo que muchos de los actos humanos se volvieron indignos en la medida en que no eran reflejo de aquello que correspondía al propósito para el que habían sido creados, que era dar gloria a Dios. Cuando matamos, cuando maltratamos, cuando mentimos, cuando robamos, en cualquiera de sus formas, porque a veces pensamos en grandes asesinatos, en grandes maltratos, en grandes mentiras, y de lo que estamos hablando es de la vida cotidiana, ¿no? Aquellas mentiras piadosas o no tan piadosas en realidad, ¿verdad? Cuando robamos y lo que estamos haciendo pues es a lo mejor no declarar a Hacienda lo que correspondería, ¿verdad? Por poner algunos de los ejemplos. En ese momento quizás no le estamos dando la gloria que Dios merece como creador porque no reflejamos su imagen. Pero lo que sí es cierto es que la presencia de esa imagen aún borrosa se hace presente cuando comprobamos que incluso personas que no conocen a Dios, que no creen en Jesús como Señor y Salvador de sus vidas, son capaces de hacer cosas buenas. Y eso es una evidencia. Hay muchas personas que sin una convicción religiosa dedican buena parte de su vida, de su tiempo, de sus recursos a ayudar a otras personas. Eso tiene que ver con la imagen de Dios que permanece aún en esta naturaleza caída en la que vive el ser humano. Dios sigue manifestando su amor a la humanidad a pesar del pecado, y un ejemplo de ello lo encontramos en la historia de Caín. A pesar del grave pecado que Caín cometió, mató a su hermano Abel, Dios siguió mostrando que su criatura tenía valor para él y que su vida le pertenecía, que nadie podía tocar esa vida, como vemos en Génesis, ¿no? Dice que el Señor le preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? No sé, contestó Abel. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pero el Señor le dijo: ¿qué has hecho?
Escucha, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora eres maldito y serás expulsado de la tierra que se ha tragado la sangre de tu hermano. La tierra ya no te dará buenas cosechas por mucho que la trabajes. De ahora en adelante serás un vagabundo sin hogar sobre la tierra. Caín respondió al Señor: mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Me has expulsado de la tierra y de tu presencia. Me has hecho un vagabundo sin hogar. Cualquiera que me encuentre me matará. Y el Señor respondió: no, porque yo castigaré 7 veces a cualquiera que te mate. Entonces el Señor le puso una marca a Caín como advertencia para cualquiera que intentara matarlo. Sobre Caín recayeron las graves consecuencias de su pecado, pero aún así Dios establece un cerco de protección sobre su vida. Su criatura debe seguir siendo respetada porque su dignidad, su valor, no depende de sí misma, sino depende de Dios. Y su sello sobre el ser humano, como decíamos antes, es un sello imborrable. De alguna forma, lo que Dios está diciendo aquí es que la vida de toda su creación, y en este caso de su criatura humana, de los seres humanos, le pertenece solo a Él. Hoy vamos a reflexionar sobre otros 2 de los argumentos que suelen darse cuando se trata de debatir cuestiones bioéticas. Por una parte estaría el derecho a decidir y por otra la necesidad de tolerancia en una sociedad plural. El derecho a elegir, lo que se llama el derecho a elegir, supone la afirmación del imperio del hombre y la mujer sobre sí mismo. Es aquello de mi cuerpo es mío. Lo que significa es que yo solo puedo decidir qué es lo mejor, o yo sola en este caso, lo que es mejor para mí, o como a veces escuchamos, mi vida me pertenece solo a mí. Esta idea no es nueva, al contrario, es tan antigua como la misma existencia del ser humano. Lo que motivó el pecado no fue otra cosa que el deseo de autoafirmación. Adán y Eva no consideraron suficiente haber sido creados a imagen de Dios. Querían ser Dios mismo. ¿Recuerdan la historia? La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer: ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo: no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. El hombre y la mujer querían liberarse de la autoridad de Dios. La razón por la que ceden a la mentira de la serpiente es la promesa que les hace. Serán como Dios. Y eso se aprecia también en el versículo 6 en la respuesta de Eva. Y quiso la sabiduría que le daría. Querían ser autónomos, es decir, dictarse sus propias normas. Y lo que consiguieron fue estar sujetos a la esclavitud del pecado. En el ámbito de la asistencia sanitaria se suele hablar mucho de autonomía, de la autonomía del paciente, para referirse a la capacidad de elección, lo que en general resulta bastante positivo, ¿verdad? Porque implica que una persona debe ser consultada antes de administrarle un determinado tratamiento o proporcionarle un determinado cuidado y que no se le puede imponer ninguna atención que no desee recibir. Esto hace que los profesionales tengan la obligación, profesionales sanitarios que tengan la obligación de informar a los pacientes, de informarnos a nosotros, ciudadanos que acudimos a sus consultas, a los centros sanitarios, para que podamos tomar una decisión respecto a la propuesta de tratamiento de cuidado que nos hacen. Habitualmente aceptamos esa propuesta, la mayor parte de las personas aceptan esa propuesta, pero hay ocasiones en que la persona considera que eso que se le está proponiendo pues no es lo más conveniente en un momento determinado para él o para ella. Sin embargo, cuando se trata de debatir temas que afectan profundamente a la vida de las personas, normalmente con la intención de promover leyes que permitan o prohíban ciertas prácticas sanitarias, la cuestión ya no es tan sencilla. Y no solamente en relación a prácticas sanitarias, sino a un conjunto de cosas.
Por ejemplo, cuando hablamos de la famosa ley trans, que está ahí todavía en discusión, estamos hablando de algo que va a tener un impacto importante en la vida de las personas que se vean afectadas por la ley, de sus familias y de la sociedad en su conjunto, ¿verdad? Así que hablar de autonomía, sin más, no es tan fácil. La RAE dice que la autonomía es la condición de quien, para ciertas cosas, no depende de nadie. En canario sonaría como esa pregunta que nos hacían nuestras madres, ¿verdad? ¿Usted se gobierna solo? Pues algo así es la autonomía. En el ámbito de la bioética, la idea de autonomía se ha basado mucho en las ideas de Kant. Kant es un filósofo que seguro que los estudiantes de bachillerato lo reconocen con facilidad, porque además casi siempre aparece en los exámenes de la EBAU, ¿no? De este filósofo, los especialistas tomaron dos ideas fundamentales, algunas otras, pero hay dos que van a ser muy importantes. La primera de ellas es que el ser humano es un fin en sí mismo, que tiene valor y no precio. Esto en sí mismo es importante, pero lo que hace es recoger una idea secular de lo que es la dignidad. Ya la dignidad no está sujeta al hecho de que el ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, sino el valor es un valor que tiene per se, por su mera condición humana. No hay nada que sustente esa dignidad, ese valor, más que el hecho de que es un ser humano. Y la segunda idea que aporta este filósofo es que hasta ese momento todavía había una enorme influencia judeocristiana en la sociedad, de tal manera que la norma moral tenía como fuente última el conocimiento de Dios. Sin embargo, lo que viene a hacer Kant es decir que en realidad la norma moral está en cada uno. Ya no es necesario que nadie desde fuera le diga a ninguna persona qué es lo que tiene que hacer para comportarse de una manera moral. Porque la persona por sí misma es capaz de descubrir cuál es el mejor modo de actuar en cada momento, cuál es el modo más moral, podríamos decir, para hacer algo en un momento dado, ¿no? Así que de alguna manera, lo que se produce con esta propuesta que hace el filósofo es una emancipación de Dios. La dignidad del hombre no depende de Dios, la norma moral tampoco depende de Dios. El hombre es autosuficiente, puede autorregularse, puede autonormarse, dictarse para sí mismo las normas por las que va a regir su vida, ¿no? En definitiva, lo que hace Kant es intentar mostrar la posibilidad de que el hombre y la mujer pueden regir su vida moralmente sin recurrir a nada más que a su razón y a su voluntad, ¿no? El único requisito es que esa norma moral que yo me doy a mí misma, sin necesidad de ninguna otra cosa, sea buena para mí y tan buena para mí que yo quiera que sea buena para todo el mundo. Lo que Kant dice es: obra de tal manera que lo que hagas quieras que sea ley universal de la naturaleza. Seguramente han oído ustedes la expresión no le hagas a los otros lo que no quieras para ti. Digamos que esa sería la versión negativa, pero de esta máxima. O se habla de la regla de oro también, ¿verdad? La regla de oro puede tener su origen en la Biblia, pero normalmente cuando las personas hablan de la regla de oro se refieren más bien a esta idea kantiana. Lo que tú quieras para ti, quiérelo también para los demás, ¿no? Así que desde este planteamiento el ser humano ya no necesita recurrir al conocimiento de Dios para saber qué es lo mejor, qué es lo más bueno. El único requisito, como digo, de la norma es que sea buena para mí, la norma que yo me doy, pero que también pueda ser buena para los demás. El problema de este argumento es que quizás pueda servir en un mundo ideal donde todos compartamos los mismos valores. De hecho, en la Europa de Kant, la tradición judeocristiana todavía estaba muy presente. Los valores, de alguna forma, incluso entre no creyentes, eran valores que procedían de la palabra, de esa tradición judeocristiana, ¿no? Pero si nosotros consideráramos eso que dice Kant a la luz de la pluralidad de valores que están hoy presentes, probablemente lo que vamos a encontrar es una situación muy parecida a la que se daba en el libro de los jueces. Cada uno hacía como bien le parecía. Un ejemplo próximo al tema que estamos tratando puede ayudarnos para comprender lo que estoy planteando ahora, ¿verdad? Imaginen ustedes que yo encuentro de mí una norma
que me indica que lo moralmente aceptable es pedir ayuda para morir cuando ya no quiero seguir viviendo, porque padezco una enfermedad, porque sufro. Para saber si esta norma es moralmente buena, yo lo único que tengo que hacer es preguntarme si es válida para todo el mundo, de forma que si la respuesta es positiva, esa norma es correcta, esa norma es una norma buena moralmente, ¿no? Claro, el problema es que este autor además plantea que la norma no se impone. O sea, yo tengo la norma en mí, tú la tienes en ti, él la tiene en él, ella la tiene en ella y cada uno de nosotros es capaz de deducir la norma, por así decirlo, ¿no? Pero en esa situación de pluralidad es bastante complicado que en algún momento podamos realmente llegar a coincidir. Y como nadie me puede imponer la norma, yo la norma la tengo que cumplir porque la creo yo, tengo el deber de cumplirla porque yo misma he sido capaz de deducirla. Nos encontramos con una situación, como digo, bastante compleja. Sin embargo, esto va a servir de argumento para aquellos, por ejemplo, que apoyan la necesidad de legalizar la eutanasia, como ha ocurrido recientemente, o el aborto, o cualquier otra situación de este tipo, ¿no? La gente dice, cuando apoya pues, una norma de estas características, las personas que las apoyan, lo que dicen es que nadie va a obligar a quien no quiera abortar, o va a abortar, o va a obligar a quien no quiera que se le aplique la eutanasia a que se le aplique. Pero quien quiera hacerlo, quien lo desee, debería contar con todos los reconocimientos legales y con el apoyo de las administraciones públicas para que ambas prácticas, por ejemplo, estuvieran cubiertas por la sanidad pública, que es lo que sucede en el momento actual. Es decir, que por una parte la norma la encuentro en mí, por otra parte nadie me puede obligar a cumplir una norma externa. Yo cuando trato de apoyar mi argumento en esta idea, lo que digo es que se legalice la eutanasia o que se legalice el aborto, porque yo no voy a obligar a nadie a que se aplique la eutanasia, yo no voy a obligar a nadie a que aborte, pero como yo quiero abortar, y eso es asunto exclusivamente mío, tiene que ver conmigo, no hay ninguna cosa fuera de mí que me diga qué es lo que tengo que hacer, porque yo lo sé perfectamente, mi razón y mi voluntad son suficientes para tomar decisiones, pues entonces, como digo, que se legalice. Sin embargo, la Biblia nos da otro modo de ver la libertad del hombre y la mujer para elegir. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, no los hizo autómatas, no estaban predeterminados, al contrario, Él les dio lo que en filosofía se llama agencia moral, es decir, tenían la capacidad para discernir el bien del mal de acuerdo a los mandamientos dados por Dios y de hacerse responsables de sus propias acciones. Ellos no tenían un desconocimiento de lo bueno y lo malo, porque Dios es un Dios moral. Lo que pasa es que su conocimiento era un conocimiento desde el punto de vista moral que a donde le llevaba era lo bueno. Sabemos que una de las afirmaciones que Dios hace recurrentemente a medida que va creando es «y vio Dios que era bueno». Y vio Dios que era bueno. Y cuando crea al hombre y a la mujer y cierra, dice «y todo lo que había hecho Dios era muy bueno». O sea, se pone énfasis en la idea de que todo era bueno. Y era bueno no solamente porque fuera bonito, era bueno porque respondía a lo que el creador deseaba. Estaba animado, por así decirlo, por esa bondad inconmensurable del creador de todas las cosas, ¿no? Entonces, esa capacidad moral para elegir la tenía el hombre y la tenía la mujer. Tenían capacidad para elegir lo bueno. Digo esto porque una de las cosas con las que la serpiente les engaña es diciéndoles que conocerán lo bueno y lo malo. Lo que no les dijo es que era lo que iba a pasar, ¿verdad? El ejercicio de la libertad, así considerado como Dios nos creó en el inicio, ¿verdad?, es una decisión y una acción que tratan de responder a la voluntad del Dios creador. Es una capacidad compleja, ¿no? Es más que la mera libertad de movimiento o de acción, es más que la mera satisfacción de un deseo, sino que requiere del ejercicio pues, de todas las facultades que forman parte del ser humano. Tengo que ser capaz de pensar y de reflexionar y de imaginar cuáles podrían ser las consecuencias, de sopesar las razones a favor o en contra, de considerar toda mi conducta a la luz de lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Y de hacer una elección que sea congruente con el Dios cuya imagen llevamos. Eso puede significar que en un momento dado
podamos tener que tomar decisiones que no satisfacen nuestras inclinaciones primarias. Yo qué sé, pensemos en el trabajo, ¿no? No todos los días tenemos ganas de ir a trabajar, reconocemos que el trabajo es una bendición, que tenerlo y en los tiempos que corren realmente es una bendición enorme, es un regalo de parte de Dios, ¿verdad? Pero así todo, no todos los días tenemos que ir a trabajar. ¿Por qué vamos a trabajar? ¿Por qué somos responsables de nuestro trabajo? Pues si hacemos un ejercicio adecuado de nuestra libertad, la respuesta tendría que ser porque cuando trabajamos también agradamos a Dios. Porque de alguna manera nosotros no trabajamos para el ojo, ¿no? No trabajamos solo para que nos vean. Trabajamos sobre todo porque eso es lo que Dios quiere de nosotros, que también demos testimonio de quién es Él, que le demos gloria a Él a través del modo en que nos comportamos. Ir a trabajar, cuando tenemos trabajo, es una forma de hacer, el ser responsable con la tarea, ¿verdad? Así que la libertad que Dios nos da no es una libertad para hacer lo que nos dé la gana, es una libertad para hacer aquello que Dios quiere que hagamos. Tenemos la posibilidad de elegir lo bueno. La libertad en el cristiano es una libertad que busca agradar a Dios y además responde delante de Él. Como decía antes, cuando Dios creó a Adán y a Eva, le dio esa capacidad de elegir, porque además los crea como seres morales y les cuenta la verdad. La verdad es importante. Yo antes les hablaba a ustedes de la necesidad de informar a los pacientes, ¿verdad? Con carácter general, la verdad, tener la información verdadera, es importante para tomar decisiones en la vida. Por eso cuando, digamos, nos encontramos con esa verdad líquida que hay en el mundo, esa verdad que se desvanece, esa verdad que es relativa, que depende del punto de vista de quien lo mire, el error es bastante sencillo. A Adán y a Eva Dios no les miente, les dice lo bueno, les permite escoger lo mejor. Y Él había puesto al hombre en el jardín para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dio un mandato. Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él coma, ciertamente morirá. Dijo la verdad, no le dijo ninguna mentira. La serpiente sí mintió. Le dijo, no moriréis, sino que ustedes van a ser como Dios. La serpiente les engaña y ellos le hacen caso, lo que hace que pierdan esa libertad original y se conviertan, y con ellos toda la humanidad, en esclavos. Perdieron esa libertad para escoger lo bueno. Sin embargo, hay buenas noticias. Por medio de la fe en Jesucristo y en lo que Él hizo por nosotros, recibiendo sobre sí el castigo que nosotros merecemos por nuestros pecados, hemos vuelto a recuperar la imagen de Dios en nosotros. Esto significa, como se dice en Corintios, en 2 de Corintios, que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Eso nos devuelve la libertad perdida y nos permite hacer elecciones correctas. Aunque también es verdad que seguimos tropezando y cayendo, ¿no? Pero hay una cosa que es importante y es que tenemos conciencia de pecado como resultado de lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Es decir, sabemos que hemos hecho mal y sabemos que somos responsables ante nuestro Creador, y eso nos lleva a ir a su presencia para pedir perdón. Así que hemos hablado de la dignidad, hemos hablado de la libertad y entramos ahora en el tercero de los argumentos que suele darse y que tiene que ver con la necesidad de ser tolerantes en una sociedad que es plural. La cuestión es si esto es realmente así, del modo estricto en el que nos lo cuentan, ¿verdad? Si yo no tengo nada que ver con lo que otro quiera decidir mientras no afecte a mi vida. Esta es una convicción que está muy afianzada en la sociedad actual, que está borracha, podríamos decir, de individualismo, ¿no? Y nos deja tolerar o ser tolerantes en el sentido de permitir algo que no lo tenemos por lícito, que no lo aprobamos, pero mientras no nos moleste, nosotros no vamos a entrar en ese asunto. Dicho de otra manera, mientras no me afecte a mí, no es mi problema. Entonces aquí volvemos a la pregunta de Caín. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? ¿Hay algún argumento que tenga su fundamento en la Biblia que permita a los cristianos decir eso de cada uno en su casa y Dios en la de todos? Es aquello de yo no me meto en lo que no es mi asunto.
Yo creo que no, o por lo menos el refrán hay que matizarlo un poquito, ¿verdad? Nosotros hemos dicho que Dios hizo al hombre y a la mujer libres para escoger lo bueno. También que la inclinación a escoger lo malo es consecuencia del pecado, que nos hizo esclavos de nuestras propias concupiscencias, de nuestras pasiones, ¿verdad? Si Dios fuera tolerante al modo que el mundo plantea, jamás habría seguido advirtiendo a su pueblo por medio de los profetas para que cambiaran el rumbo de su vida. Y lo que es más importante, jamás habría enviado a su único hijo para que pagara las consecuencias, el castigo que la conducta de la humanidad merecía y merece. Así que Dios no es tolerante en absoluto, no es tolerante con el pecado. Ahora, eso no quiere decir que esté constantemente dándonos con un palo en la cabeza, ¿verdad? Porque dice la palabra también que Dios hace salir el sol sobre justos e injustos y llueve sobre justos e injustos, ¿verdad? Yo creo que la tolerancia desde el punto de vista cristiano tiene más que ver o se aproxima más a la idea de cuidado. El otro me importa y me conmueve su sufrimiento, sus decisiones me importan porque no me es ajeno, sino prójimo. Quiero entenderle y ver de qué modo puedo ayudarle. El cristiano no puede lavarse las manos y desentenderse de lo que sucede a su alrededor. Aunque las conciencias se cautericen, las vidas se vacían cuando se toman decisiones que se alejan del plan de Dios para su creación. Les voy a dar algunos datos. Entre 2010 y 2014 se produjeron 55 millones de abortos voluntarios en el mundo según datos de la OMS. En España, más del 90% de los abortos voluntarios que se producen por libre elección de la mujer, no están vinculados a ninguna enfermedad ni de la madre ni del niño. En 2018, según las cifras oficiales del Ministerio de Salud holandés, 6.126 personas recurrieron a la eutanasia. En Bélgica, también según de acuerdo a las estadísticas oficiales, el aumento del número de casos de eutanasia es notorio. En 2016 se sometieron a una eutanasia un promedio de 5,5 pacientes cada día. Desde la aprobación de la ley en el año 2002 se han practicado eutanasias en 16.000 personas. En 2019 los casos de muerte asistida en Canadá fueron de 5.631, apreciándose una tendencia ascendiente porque 3 años antes habían sido 1.015. Son muchos, pero la diferencia, el incremento, se puede apreciar, ¿verdad? Estos números no son huecos. Estos números deben apelar a nuestra conciencia. Algo tendremos que decir, ¿verdad? Los cristianos creemos que la vida le pertenece a Dios. Eso no quiere decir que haya que mantenerla a toda costa. Tendremos oportunidad de hablar de esto también, ¿verdad? Pero sí que es verdad que no nos corresponde a nosotros decidir cuándo una vida acaba o cuándo continúa, ¿verdad? Y creo que también como ciudadanos estamos llamados a participar en la vida pública expresando nuestras opiniones, que deben ser fruto no de nuestras convicciones políticas, que son muy legítimas, sino de un ejercicio de esa libertad responsable tal y como la hemos definido, ¿no? Una responsabilidad y una libertad que rinden cuentas delante del Señor, ¿no? De modo que nosotros podamos considerar a la luz de la palabra las propuestas que hacen quienes nos gobiernan y dar nuestro parecer. Se pueden contar otras versiones, además de las que circulan en la calle de manera mayoritaria. Muchas de las cosas que se hablan, tanto por ejemplo en relación a la eutanasia, al aborto, vuelvo a citar otra vez la ley trans, los argumentos vienen desde focos que no son tan grandes, ¿no? Es como cuando uno prende un incendio en un bosque. Lo único que necesito es tener pequeños focos, pero en muchos sitios. Y si no hay ningún bombero en la zona, pues ese fuego finalmente termina por extenderse. Yo creo que tenemos alguna cosa, como digo, que decir al respecto. Como dice el apóstol Pablo en Romanos, ¿verdad? No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. La fe en Cristo, con todo lo que encierra, no debe convertirse en un asunto privado, de lo que se habla de puertas adentro en el templo, sino que estamos llamados a ser sal y luz. Ahora bien, también hay que evitar que nuestra participación sea en términos de condena permanente de todo aquello que no es conforme a nuestra ética cristiana.
Creo que tenemos que tratar de buscar puntos de encuentro siempre que sea posible, que permitan que determinados asuntos que son trascendentes, la vida, la salud, la educación, puedan ser respetados en este marco de pluralidad en el que vivimos, ¿no? Debemos contar una mejor historia, ¿no? Y la expresión no es mía. Y sobre todas las cosas se trata de amar al prójimo. Eso implica acompañarle y cuidarle, aun cuando las decisiones que tomen no sean las más acertadas. Ya nos lo dijo Jesús, ¿verdad? Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Jesús contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Y hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Creo que ellos también resumen cuál debe ser nuestra actitud frente a todas las cuestiones sobre las que vamos a estar reflexionando a lo largo de estos jueves. Que el Señor les bendiga. Buenas noches.